1. Mike Pompeo afirmó que Estados Unidos reabrirá su embajada en Caracas en cuanto el gobierno oficialista se haga a un lado. 2. He enfrentado a la peor de las epidemias, a la corrupción política, dice López Obrador. 3. La Unión Europea se prepara para enfrentar la recesión causada por el COVID-19. TZ Noticias, noticias para todos. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Toba Zuleta, y diariamente te estaré informando sobre la actualidad mundial. TZ Noticias, noticias para todos. Desde la llegada del presidente del oficialismo al Palacio de Miraflores, la relación bilateral ha sido tensa. Sin embargo, el cierre definitivo de la embajada y de los consulados de Estados Unidos en Venezuela y la retirada de todo su personal se dio en enero de 2019, después de que la Casa Blanca reconociera a Juan Guaidó como presidente encargado del país. El titular del Departamento de Estado, Mike Pompeo, ha confiado en que la bandera de Estados Unidos volverá a ondear en su embajada en la capital venezolana, una vez el gobierno oficialista se haga a un lado, porque el esfuerzo multilateral para restaurar la democracia sigue avanzando. Queremos que los venezolanos sepan que los Estados Unidos estamos con ellos, queremos volver a nuestra embajada. Solo podremos hacerlo cuando las condiciones sean adecuadas, aseveró. El plan implica que tanto el presidente del oficialismo como el líder opositor, Juan Guaidó, se aparten para dar paso a un gobierno interino de unidad nacional que guíe a Venezuela hacia una doble cita electoral con comicios presidenciales y parlamentarios libres en un plazo de 6 a 12 meses y la progresiva retirada de las sanciones de Estados Unidos. El presidente del oficialismo ya ha rechazado la propuesta de la Casa Blanca, que se basa en gran medida en la oferta realizada por el equipo de Juan Guaidó en el último diálogo. Si bien el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ha asegurado que hay mucha gente dentro y fuera que lo está considerando. Hace un mes, el secretario de Estado de Estados Unidos propuso la conformación de un gobierno de transición en Venezuela, donde no estarían incluidos ni el presidente del oficialismo ni el presidente interino de la oposición, Juan Guaidó. También planteaba que el gobierno de transición gobernaría hasta las elecciones legislativas que estaban previstas para finales de año. El secretario de Estado ha ratificado la voluntad de Washington de seguir incrementando la presión contra la administración actual a través de medidas coercitivas unilaterales. Estas últimas declaraciones han sido tildadas por Caracas como una táctica de distracción en medio de la crisis humanitaria por el COVID-19 en Estados Unidos. Con el cierre de la embajada el pasado 24 de enero, Estados Unidos ordenó parte de su personal diplomático salir de Venezuela por razones de seguridad. La decisión se produjo un día después de que el presidente del oficialismo anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas y políticas con Washington y ordenara la salida del personal de la Embajada de Estados Unidos tras la proclamación del diputado opositor Juan Guaidó como presidente encargado del país suramericano, quien fue inmediatamente reconocido por Washington. Y el 12 de marzo, Pompeo pidió retirar a los diplomáticos que aún se encontraban en el país venezolano.
Además, en esta rueda de prensa, Mike Pompeo habló sobre Venezuela, asegurando que Estados Unidos reabrirá su embajada en Caracas cuando las condiciones sean las adecuadas. Lo escuchamos. Mientras combatimos la pandemia, la administración de Trump quiere asegurarse de que llevamos a cabo nuestra misión política. Primero, ayudar a estabilizar uno de los lugares más inestables. En Venezuela estoy feliz de comunicar que los esfuerzos multilaterales para restaurar la democracia continúan creciendo. Confío en que México saldrá bien librado del COVID-19 y estoy preparado para enfrentar cualquier desafío que se presente, ya que llevo años lidiando con adversidades. López Obrador aseguró que la epidemia del COVID-19 no es la gran prueba de su carrera política. El mandatario federal aclaró que la lucha contra la corrupción en México es el mayor reto que enfrenta en la actualidad. Afirmó que derrotará este mal, al que calificó de lastre de la vida pública, y con el respaldo del pueblo, esta misión no será imposible. El presidente mexicano se mostró confiado en que los mexicanos saldrán adelante de esta prueba que están atravesando, como es el COVID-19. López Obrador consideró que el enojo de los grupos conservadores hacia su administración es porque ya no se permite el saqueo del presupuesto. Expuso que por mandato del pueblo es guardián de los recursos federales y no permitirá que haya saqueos como en el pasado. El presidente López Obrador, en la rueda de prensa en la que habló de los auxilios que se le darán a los empresarios, comentó que no permitirá que se repita el bochornoso capítulo de los salvamentos que se dieron en el pasado, donde se beneficiaban a unos pocos y finalmente el gobierno terminó asumiendo deudas de particulares. López Obrador indicó este jueves que aunque viene la etapa más difícil en la emergencia sanitaria del COVID-19 en el país, se ha llevado hasta ahora con éxito la contención de la epidemia y dijo: vamos bien, estamos en la etapa más difícil de la epidemia y necesitamos unirnos para tener todos los elementos, unir voluntades, unir esfuerzos, recursos para seguir tratando esta epidemia como se ha venido haciendo. Yo puedo decir, aunque todavía falta tiempo, que el tratamiento que se ha dado a esta epidemia en México ha sido exitoso, expresó el mandatario mexicano. ¿Será que la lucha contra la corrupción es populismo o una ilusión de López Obrador como el manejo de la crisis del COVID-19? Amanecerá y veremos. Sí. Honestidad. ¿Qué pasaba cuando había una crisis que eran recurrentes? Pues se daban los famosos rescates. Y el ejemplo más claro, pues es lo del FOBAPROA. ¿Cómo se llegó a la conclusión? Imagínense la inmoralidad. Y esto acompañado de una gran corrupción. Rescate de cartera. Las compró esas carteras el gobierno y les dio pagarés a los bancos. Mientras en los hospitales el personal médico lucha por controlar la crisis, en los despachos los líderes de la Unión Europea se afanan por encontrar una respuesta a la crisis política y económica que está provocando el COVID-19 para los países miembros. Ellos tienen que llegar a un acuerdo que de momento se vislumbra muy lejano, donde el Consejo Europeo ponga sobre la mesa el plan de recuperación económica que se debe aplicar en la Unión Europea para frenar los daños económicos provocados por esta epidemia en los 27 miembros. El objetivo es concretar las características de esta inyección masiva de recursos que necesita la Unión Europea para reactivar la economía. En este punto es donde chocan los países miembros, cada uno con una propuesta distinta bajo el brazo.
Por ejemplo, el presidente de España, Pedro Sánchez, propone la creación de un fondo de 15 billones de euros que se repartirán mediante transferencias. Así se evitaría el endeudamiento de los países más afectados, ya que no serían préstamos, sino inyecciones de dinero directas para solucionar la crisis. Además, este fondo se financiaría con el presupuesto comunitario. Plantea que lo que es la deuda que se emita sea perpetua, con lo cual solo hay que pagar los intereses. Esto significa que tampoco se aumentaría la contribución de los países comunitarios. Postura similar tiene Francia, donde estarían de acuerdo con la creación de este fondo, aunque difieren en la aplicación de la deuda perpetua, ya que piden la creación de un tipo de eurobono con un plazo de tiempo limitado y un objetivo concreto. Por su parte, Italia solo contempla la emisión de eurobonos para la resolución de la crisis. Alemania, no obstante, habría dado señales positivas hacia el plan de Pedro Sánchez y tendría la intención de llegar a algún acuerdo más allá de las medidas económicas aprobadas por el Eurogrupo, ya que a la larga a Alemania no le irá bien si no le va bien a Europa. Ese es el lema de solidaridad, pero también del propio interés, afirmó la canciller de Alemania, Angela Merkel. Mientras Bruselas presentará en la reunión el llamado Plan de Recuperación de la Unión Europea, que aspira a movilizar alrededor de 16 billones de euros para combatir el impacto económico. Este es un proyecto preliminar creado por la Comisión Europea, similar al español, al que espera que los países miembros den luz verde. Es más, podría encontrar el apoyo de Alemania, Francia y España, aunque tendría que hacer frente a las posturas más extremas representadas por los Países Bajos e Italia. La economía europea en caída libre. Los primeros datos oficiales confirman que caminamos hacia una profunda recesión y el frenazo de gran parte de la actividad productiva en sectores como la construcción o la industria nos dejan un retroceso histórico en el primer trimestre del 3,8% en la eurozona y del 3,5% para el conjunto de la Unión Europea. A la vista de la pandemia nos enfrentamos, no obstante, a un reto histórico enorme. La economía global y también nuestra economía nacional en Alemania se enfrenta al mayor desplome de nuestra historia. Todavía es pronto para conocer la magnitud del impacto porque los datos del primer trimestre contabilizan únicamente una parte del periodo de confinamiento, la correspondiente al mes de marzo, un solo mes suficiente para hundir a muchas economías. Tenemos otro escenario de riesgo que no podemos descartar, en el que la tendencia y la duración de la pandemia sería más persistente, hasta alcanzar una contracción del 10,6% en 2020. Escenarios de crecimiento apuntados por los responsables del banco sugieren que la economía de la eurozona podría caer entre un 5 y un 12% este año. Recuerden, soy Toba Zuleta y suscríbanse a mi canal de YouTube Toba Zuleta, TZ Noticias.